Hello guys, how do you do today? Muy bien muchachos, me da gusto estar en contacto de nuevo con ustedes por este medio. Bien, este va a ser el video para la semana número 2 del parcial número 1 de la asignatura de Inglés 2. Recuerden que estamos trabajando en dos planteles de manera simultánea, es decir, este video es útil tanto para los muchachos que están cursando segundo semestre en el CBETA 188 como en la extensión Calera, ¿de acuerdo? Bien, recibí, no de todos, si tengo que enviar yo un reporte de cumplimiento a sus tutores de quién me está entregando las actividades, no tanto de manera oportuna, sino que está cumpliendo o atendiendo las indicaciones del docente, en este caso la asignatura que su servidor les imparte. Entonces, para que estén al pendiente, me comentaban por ahí en mensajes de WhatsApp que si yo tengo grupos donde los tengo dados de alta o integrados, no. Los grupos los tienen los tutores. Entonces lo que hace el tutor muchas veces es que a mí me integra a ese grupo. Pero así como que yo haya formado un grupo para la asignatura, no. Directamente yo estoy en contacto con su tutor para que a través de él les comunique, por ejemplo, avisos que son de carácter general. Ya si son de carácter particular, probablemente yo directamente a cada uno de ustedes le mandaría el mensaje correspondiente. Otra cosa más antes de continuar con la clase es si hay personas que se le dificulta estar trabajando en la plataforma de Classroom, no hay problema. Yo entiendo que a veces pues tienen más hermanos que utilizan el equipo de cómputo en casa, entonces se complica un poquito las cosas. Entonces puedes optar ya sea por la plataforma o la red social del WhatsApp, que ahí me mandes las evidencias y estés en contacto con tu servidor ese medio, o bien estés en la plataforma de Classroom. No significa que porque estamos manejando ambas, tienes que enviar las actividades a las dos. No, tú elige cuál te es más fácil de utilizar, que te crea menos conflicto o menos complicaciones porque más personas usan, por ejemplo, la computadora que tienes en casa, no sé. Elige uno, el que tú quieras, y sobre ese medio nos vamos todo el semestre, no hay ningún problema. Cuando se acerque la fecha del examen, les voy a decir más o menos cómo lo voy a programar para efectos pues de simplificar pasos, procesos, tiempos, etcétera. Entonces, ahorita por lo pronto no se me alarmen. Acuérdense, los criterios de evaluación en el video pasado están por ahí claramente explicados. Y el examen escrito, pues nada más es un porcentaje de todo lo que se va evaluando de manera formativa. Y pues casi el porcentaje restante es el examen de conocimientos, que siempre es importante aplicarlo porque eso realmente es lo que aprendiste, no tanto, no estoy midiendo tanto la habilidad que desarrollaste en el idioma, no. Este nada más es de conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces iniciamos. Para esta segunda semana de actividades vamos a partir de la actividad número 4. Ustedes ya trabajaron un poquito creando conversaciones cortas con experiencias personales de compradores y vendedores, lo que ustedes han escuchado cuando van a comprar algo, ¿no? Entonces ahora lo que se trata es de aplicar un poquito más, según el contexto donde te encuentres, que aquí van a ser las imágenes que les voy a proyectar. Ese es el contexto o el entorno en el que tú tienes que ser creativo para ver qué posible pregunta o respuesta se generaría en dicha conversación. Pasamos a la actividad 4. La instrucción es muy simple, complete next conversations. Son diferentes conversaciones que les faltan por ahí unos huecos, ya sea en pregunta o en respuesta, y ustedes tienen que insertar las frases en inglés que faltan, ¿de acuerdo? El inciso lo dice o lo describe de la siguiente manera. Read the following conversation, complete the missing answers. En este caso de la primera conversación, la conversación número 1, lo que le faltan son las respuestas. Pero ¿qué información te brinda? A ver, observen qué pueden ver aquí en la imagen. Ok, aquí aprecio yo dos personas. Obviamente, si estamos hablando de cuando vamos de compras, pues se supone que alguno de ellos es el comprador, el otro es el vendedor. A ver, vamos a ser observadores. ¿Quién creen que sea el vendedor? Obsérvenlos. Muy claro, ¿no? La persona que está por aquí es la que está explicando ciertas cosas y está prestando atención o viene haciendo preguntas al respecto. Perfecto. Toda la información que me brinda una fotografía me es útil porque es lo que me va a dar la pauta a poder contestar esas preguntas que me están formulando en la conversación. A ver, si son observadores, ¿qué tipo de objeto o de producto o de bien está vendiendo o le están ofreciendo al cliente? Obsérvenlo. Pues como puede ser una agencia de vehículos o un lote de autos, pero lo que está vendiendo es un coche. ¿Me explicó? Entonces, la primera pregunta, ¿quién creen que la haga? Si dice, ¿Can I help you? Pues obviamente el vendedor ofrece su ayuda al futuro cliente o al cliente que está atendiendo en ese momento. De ahí se desprende la conversación. Entonces,
Aquí en la respuesta a la primera pregunta es tan amplia como ustedes quieran verlo. Es decir, no siempre, está mal porque no pusiste esto. No, simplemente tiene que ser acorde a lo que se pregunta. Si tú dices, por ejemplo, ahí, no thanks, I'm just looking. Pues ahí se termina, pero si te fijas, continúa haciendo preguntas. Entonces, el thank you, I'm just looking, ahí no quedaría, porque no vas a decir gracias, solo estoy viendo. Ahí no puede quedar esa respuesta. Tienes que poner algo y fíjate en la siguiente pregunta que formula el vendedor. Are you looking for anything in particular? Entonces, depende de lo que tú contestaste. Se deriva otra pregunta en relación a la conversación, ¿de acuerdo? Entonces, hay que fijarnos qué pregunta sigue para ver qué posible respuesta pudo dar antes el comprador. No sé si me explica. Pasamos a la 2. Misma situación. Fíjense bien, ¿quién es el vendedor? ¿Quién es el comprador? ¿Qué tipo de productos están ofertando en esa imagen que ustedes ven? Ok, pues es una tienda de ropa, ¿no? Entonces, fíjense bien las preguntas que se formulan para que tú, en virtud de ello, puedas seguir abonándole o complementando la conversación con las respuestas a las mismas. La pregunta que dice el vendedor o el comprador, hay que primero analizar la foto, ¿no? El inciso A, que es decir, uno de los parlantes, dice, ¿Do you have this in? Entonces, si dice, ¿Do you have this in? Entonces lo está haciendo el comprador. Va con el vendedor, le dice, oye, ¿tienes este en rojo o en talla mediana, etcétera? Lo que hemos visto en las conversaciones anteriores. De allí se va a desprender las siguientes preguntas y tus respuestas que vas a ir abonándole pues a la conversación. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la actividad número 4 que hay que hacer. Hay que contestarlas en el cuadernillo, hacer su respectiva traducción en su libreta, que esto es importante porque muchas veces, más cuando son reglas de gramática, aprenden a hacer la regla, se le pone esto por esto, y después yo les pregunto, a ver, ¿y qué dice? No, pues no sé, pero así se hace. Entonces yo para corroborar que sí que te quedó claro lo que escribiste o lo que leíste, por eso siempre les pido traducción al español. Obviamente aquí no nos va a caber por cuestión de espacio, pero en su libreta, en una hoja de su libreta de su cuaderno, y ahí le toman la evidencia fotográfica. Cada una de las dos conversaciones en español. No es necesario que pongan el dibujito, pues no hace falta, nomás le ponen conversación 1 y conversación 2. ¿De acuerdo? Entonces sería la actividad 4, primera que tendríamos que hacer. Pasamos a lo que es la evidencia de aprendizaje. Miren, muchachos, como estamos en un sistema de educación basado en competencias, para que ustedes sean competentes tienen que reunir los requisitos tanto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores. Todo eso forma una competencia. Yo para poder deliberar o determinar si ustedes son competentes o no, es poniéndoles un producto o una evidencia de aprendizaje que conlleve todas esas habilidades. Si lo sabes hacer, con eso yo evalúo qué grado de competencia has alcanzado desde que inició el semestre hasta ahorita. Entonces esta es la primera. Aquí tengo yo que, al momento de evaluarlos, tengo que determinar si el vocabulario lo dominas, si la forma de hacer una pregunta cuando vas de compras la dominas, si tus respuestas van acorde o son congruentes con las que te da de pista en los ejercicios que yo te pongo, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo tengo que evaluar, porque en virtud de ello yo determino no una calificación, sino qué grado de competencia lograste. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad o la evidencia de aprendizaje número 1 es bajo este criterio. Create a conversation between a shop assistant and a customer. Tienes tú que inventártela. Una conversación entre un comprador y un vendedor del producto que tú quieras. Puede ser en un tianguis, puede ser en una tienda de abarrotes, en una tienda de conveniencia, donde tú quieras, pero sí que esté bien estructurada, es decir, tiene que llevar una cronología y una secuencia lógica. Pregunta acorde a su respuesta, la otra pregunta relacionada con la respuesta anterior, etcétera, etcétera. Desde saludo hasta despedida. Pueden llevarse máximo una cuartilla. Si es una actividad demasiado simple, entonces pues lo que se va a ver afectado es que tu grado de competencia me está diciendo que todavía le falta mucho por mejorar porque fue muy básico lo que pudiste hacer por tu cuenta. Pueden hacer uso del diccionario, puedes guiarte con algunas conversaciones que tenemos de ejemplo, que todo eso es válido. Aquí a mí lo que me interesa es que sepas reunir esos conocimientos que has generado por tu cuenta, esas habilidades y destrezas y más que nada los valores. ¿Los valores de qué manera los voy a evaluar? Que seas honesto, que no copies un trabajo. Si yo veo dos trabajos iguales o muy similares,
pues tú te estás engañando primero a ti mismo y después ya es engañoso el nivel de competencia que yo te pueda calificar, porque ya no estoy seguro si tú lo hiciste o fue el que copiaste o el que tú prestaste, etcétera, etcétera. Traten de ser muy independientes, es una actividad individual, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la evidencia de aprendizaje. Uno, que si se fijan en la carátula de su cuadernillo, en la segunda hoja viene allí cuál es una de las evidencias de aprendizaje, que es esta. Esta es la 1, para el primer parcial obviamente. Y entonces sería una cuartilla de conversación inventada por ustedes, ¿de acuerdo? Y pasamos con la actividad número 5. Este es una actividad de lectura con comprensión, es decir, muchas veces leemos, pero leemos mecánicamente, que eso no es lo importante o no está bien hecho. Se supone que cuando leemos tenemos que comprender lo que leemos. Muchas veces que nos falla la velocidad, otras veces que nos falla la práctica. Por ejemplo, una persona que lee demasiado a prisa, tal vez se le complique un poquito el entendimiento, porque es demasiada la velocidad que le da a la percepción de las ideas que está generando su cerebro. Entonces hay que trabajar una velocidad de lectura que te funcione, para que al momento de que tú leas estés entendiendo exactamente lo que vas leyendo. Una de las cuestiones por las que de repente no nos queda claro un mensaje es porque no leemos correctamente. Si yo cambio las palabras o me como unas letras y ya estoy leyendo otra cosa que no es, entonces ya mi idea se va desvirtuando en mi cerebro, ya estoy entendiendo otra cosa, nada que ver con lo que está escrito. Entonces, esto se refiere a cualquier idioma, ¿eh? Puede estar leyendo en español o en inglés, es lo mismo. Entonces aquí de lo que se trata es comprensión lectora, es basándonos en un texto, vamos a rescatar cierta información. Entonces por eso es importante que entendamos que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, Activity 5, read the next text, answer the question on section C, and finally translate it on your notebook. Hay que leer, se supone que hay una entradilla por aquí de unas preguntas. Do you like shopping? Obviamente ya se lo saben, es lo que hemos trabajado desde el principio. Do you like shopping? ¿Te gusta ir de compras? La otra pregunta dice, what do you like to buy? ¿Qué te gusta comprar? Y por último dice, how often do you go shopping? ¿Qué tan a menudo, qué tan frecuente vas de compras? Esta es como una entradilla para la lectura. Ya sabes más o menos de lo que se pueda tratar, obviamente. Entonces, es un texto muy cortito. La letra está muy grande, son 3 parrafitos, 2 en esta página y uno más en la siguiente, ¿no? Hay que leerlo primero. Un tip que yo les doy, léanlo sin pararse, despacito, y vayan subrayando las palabras que les sean desconocidas, pero desconocidas en un sentido de que nunca las hayan visto. Porque muchas veces dices, pues así me la sé, pero la voy a subrayar porque quiero estar seguro. Bueno, eso déjalo como segundo paso. Primer paso es leerlo sin detenerte. Pues vas a empezar a leer en inglés despacito, sin prisas, y ves subrayando las palabras que dices, China, aquí no le entendí lo que dice porque esta palabra sí necesito buscarla, pero no la busques en ese momento, únicamente subráyala. Sigues leyendo, te encontraste otra, la subrayas y así le vas haciendo. Haces una pausa después de que leíste, buscas esas palabras y las anotas aquí al lado de tu cuadernillo. Anotas la palabra en inglés y el significado en español al costado, a los costados de tu lectura. ¿De acuerdo? Entonces, vas a hacer una nueva lectura y donde llegues a esa palabra que no entendías, en vez de que la busques en el diccionario en ese momento, recurres a tu anotación. Ok, es esto. Ya, ok. Y continúas tu lectura. Te vas a topar con otra palabra que subrayaste, pero ya la tienes en su significado en español aquí a la derecha de tu texto. Entonces, de esa manera ya no te detienes a estar buscando en el diccionario. Lo hiciste previamente, después de la primera lectura que le diste al texto. Entonces, en virtud de ello, pues ya tienes una idea clara de lo que está diciendo en este caso, esta lectura, ¿no? Y pasamos a dar respuesta a estas 5 preguntas. Estas 5 preguntas son preguntas abiertas, pero muy concretas. Es decir, toda la información que te está pidiendo viene en el texto. Es decir, si te queda duda, puedes volver a leer o buscar exactamente cuál apartado te va a dar la respuesta a esa pregunta, etcétera, etcétera. Entonces, la instrucción dice, after you read, después de la lectura de lo que leíste, answer the following question according to the previous text. Conforme el texto que leíste son 5 preguntitas. Esto hay que hacerlo, la traducción a español en su libreta. Ojo niños, no, eso lo hemos explicado en un video anterior. No traduzcan palabra por palabra.
váyanse por una idea completa. Es decir, por ejemplo, si vas a traducir esta parte, estás leyendo que dice, Black Friday is the day after Thanksgiving Day in the United States. Hasta aquí llega una idea. Yo primero voy asociando qué conozco. A ver, la palabra United States, ¿lo han escuchado? Es obvio que sí, entonces eso no es necesario ni que lo traduzcas. Entonces, ok, está hablando de este país. Voy al principio, Black Friday. Friday, pues es un día de la semana. Black es un color, entonces asócialo. A veces te lo hemos escuchado en las noticias o algún familiar de Estados Unidos que nos comentó que existe eso allá, etcétera. Ok. Is the day, y es la forma del tu bien presente, lo viste el semestre pasado. Day significa día. Entonces a lo mejor digo, caray, pues me hace que lo que no lo entiendo nada más es after. Busco en el diccionario qué significa after, lo anoto aquí y así lo voy avanzando. ¿Me explico? Entonces, si ya tienes la idea clara de toda una frase, así es como la vas a hacer ya española a tu libreta, no palabra por palabra. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, hasta esta actividad del inciso C, contestar las preguntas relacionadas con el texto. Hasta aquí terminarían las actividades de la semana número 2. If you don't have any question, that's all. Si no tienen preguntas, hasta aquí llegamos. Good luck and see you next Monday, Tuesday, whatever. Nos vemos el día que sea porque el video queda grabado, entonces puedes regresarlo, puedes repetirlo, puedes pausarlo, etcétera, etcétera. Repito, si tienen dudas me pueden contactar ya sea por la plataforma de Classroom o directamente por WhatsApp. ¿De acuerdo? Good luck. See you soon.